Hola compis, él es J, yo soy Amparo. Mirad qué propuesta os traigo hoy. Un conjunto veraniego para J. ¿Qué os parece? Un bañador súper bonito, una camiseta de algodón súper fresca y una gorrita. Toda la ropita es de quita y pon, la gorra se la podemos poner como más nos guste. La camiseta le he puesto una aplicación de tela y por supuesto le he puesto su inicial. Y bueno, pues mirad, un bañador súper gracioso, fresquito para ir a la playa. Si quieres ver cómo le he hecho todo este conjunto a J, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a hacer la camiseta de J. He cogido un tejido elástico, es muy finito, es como una camiseta, pero podemos utilizar cualquier camiseta que tengamos y la reciclamos. No hace falta que sea este tipo en concreto, aunque este tejido lo compré en Teddy y me salió súper barato. Tenéis un vídeo donde os explico todo y os doy hasta los precios. Si no, también podéis hacerlo con un calcetín, con algo que sea elástico, porque yo lo que quiero es que le quede un poco ajustadito. No quiero una camisa, quiero una camiseta propiamente dicha. Bien, lo que he hecho ha sido pasar el patrón de la camiseta a tejido y también lo he pasado en esta parte de aquí dos veces, pero en esta ocasión vamos a trabajar por el derecho porque le vamos a hacer una aplicación de tela. Va a quedar muy bonita. Para hacerme más o menos una idea, lo que he hecho ha sido por la parte del revés, he marcado donde me va el escote, ¿veis? Donde va el escote en la mitad, lo he marcado con un alfiler y he hecho igual en la parte de delante, y de esta forma veo lo que estoy trabajando. Más o menos yo le he calculado una altura de, os lo voy a marcar también, 3,5 centímetros, que es donde le voy a situar la letra. Yo he elegido una J, podéis utilizar lo que más os guste, y la voy a hacer del tejido del bañador. Entonces vamos a necesitar un trocito de friselina de doble cara, la letra pero en formato espejo, se leería así, pero la vamos a trabajar al revés, y el tejido que vosotras hayáis decidido. Una vez tengamos todo esto, vamos a tomar el derecho de nuestro tejido, por la parte del revés vamos a ponerle la friselina con la parte que pega hacia el tejido, así. Y ahora sobre esto vamos a planchar. Es un poco lioso y quiero ir rápido, pero al final tengo que ir despacio. Mirad, para no liarnos, cogemos el revés de nuestro tejido que vamos a hacer con la aplicación y vamos a ponerlo sobre la friselina y vamos a planchar para cubrir que no se nos tengamos un problema, no se nos pegue la plancha. Vamos a poner, yo en esta ocasión, un trocito de papel. Vosotros podéis poner un trocito de tela o lo que veáis más conveniente. Vale, pues ya una vez que la tenemos planchadita, lo que vamos a hacer va a ser recortar nuestra letra. Mirad, ya os he comentado que tiene que ser en formato espejo, y vamos a hacer aquí un recorte súper chulo, con cuidado de no perder la forma. Bueno, yo lo voy a hacer fuera de cámara, que termino antes. Vale, ya tengo recortada mi J. La vamos a poner así, al revés, y ahora la vamos a dibujar. Lo voy a hacer con un lápiz porque tengo caliente el tejido y esto va a ir por el revés, no se va a ver absolutamente nada. La camiseta es gris oscura, por lo tanto no tengo que tener demasiado cuidado. Y ahora vamos a recortar nuestro tejido. Aquí se recorta tal cual.
Ya os digo que podéis hacer lo que más os guste. A mí me ha gustado mucho el detalle de la J, pero también podéis ponerle la inicial de nene a quien vayáis a regalar o vayáis a venderle, o también podéis ponerle cualquier motivo, un pajarito, una pelota, un camión, un pulpo, no sé, un sol, mil cosas. Vale, pues una vez que lo tenemos así, nos vamos a coger nuestra camiseta. Miramos que tengamos arriba los tirantes y la vamos a poner tal cual. La friselina de doble cara lleva otro trocito de papel aquí y ese hay que quitarlo. Yo me voy buscando un poco de maña para quitar este papel porque es tan finito. ¿Veis? Es súper delgado. Y ahora ya sí vamos a ubicar nuestra J. Mirad más o menos el centro con el centro. Y ahora con un trocito de papel y con cuidado porque la plancha estará caliente y debajo yo en esta ocasión lo que tengo es un algodón elástico. ¿Veis? Con esto que ya me quede pegado es suficiente. Ahora me voy a la máquina de coser y le voy a pasar alrededor una puntada zigzag súper pequeñita para que me quede como un cordoncillo, y creo que se lo voy a hacer en blanco para que me dé un poco más de colorido, que no quede tan oscuro. Voy a la máquina de coser, coso la J y vengo rápido. Pues mirad cómo ha quedado. ¿Veis? Queda súper graciosa y así queda por el revés. Ahora lo que vamos a hacer es poner derecho con derecho y vamos a coser los tirantes y los costados, y lo vamos a hacer hasta donde empieza la curva. Yo os lo voy a marcar aquí también. Voy a dejaros un más o menos hasta aquí. Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí, más o menos hasta aquí. Iremos cosiendo y pasaremos la parte de los laterales y la parte de los hombros. Voy a la máquina y enseguida vuelvo. Es que no sé si se ve mucho porque está puesto en gris y he dibujado en amarillo, pero no sé si la imagen lo capta muy bien. Por eso voy un poco más ligera. Voy a coserlo y enseguida vuelvo. Bueno, pues mirad, ya la he pasado a máquina y me ha quedado de esta forma. Ahora lo quería hacer delante de vosotras, pero lleva mucho alfiler y no quiero tampoco pincharme. Lo que vamos a hacer es por la parte del revés vamos a hacerle aquí un pequeño dobladillo y vamos a pasarle una puntada, bien a máquina o bien a mano, como más fácil os resulte, porque no se va a ver nada. Da igual que se vea un pespunte como que se vea la tela limpia. Y la parte de abajo exactamente igual. Vamos a cogernos por todo el filo, le vamos a hacer muy bien esta esquina y vamos a pasarle, o yo abajo sí que le pasaría un pespunte, porque un pespunte a máquina que creo que queda más bonito. Y en la parte del cuello pues no lo sé, ya sobre la marcha iré improvisando. Probablemente también le haga un pespunte para que quede un poco más rematado. Entonces vamos a meter todas las costuras, vamos a hacer cuello, sisas y la parte de abajo, y ya tendríamos terminada esta camiseta. Bien, pues ya está pasada a máquina y terminada. Vamos a ponérselo a nuestro J, a ver si nos cabe por la cabecilla. La verdad es que como es elástico este tejido, probablemente no tengamos problema a la hora de ponerlo. Si vuestro tejido no es elástico, le ponéis un snap o le hacéis incluso una abertura en los hombros, como tienen las ropitas de los bebés. Sabéis que hay ropitas que se cogen a la parte del hombro o en la parte de la espalda, donde vosotras veáis. Pero vamos, ya veis que con estas medidas y con este tejido no hay problema, le cabe perfectamente. Pues así le queda. Eso es lo que yo quería conseguir, una camiseta de tirantes pero desenfadada, informal y playera, porque se trata de eso. Se quiere ir a la playa tanto J como Abril,
así es que con esta ropita va súper bonito. Vamos a seguir haciéndole otro complemento más porque la verdad es que me gusta muchísimo cómo está quedando.